Tenemos un problema principal con los aceleradores lineales en la comunidad autónoma, que son las máquinas con las que se realiza la radioterapia a los pacientes que necesitan ser tratados de algún tumor. Nos hemos comprometido a ir haciendo una inversión en aceleradores lineales. Fundamentalmente vamos a empezar por Mérida y Badajoz. Mérida porque es verdad que hemos solucionado con la empresa algunos problemas que tenían de mantenimiento del propio aparato por la obsolescencia, pero es cierto también que tarde o temprano tenemos que invertir en ese aparato porque algunas veces se tienen que suspender sesiones de radioterapia por ese motivo. Y en Badajoz porque están cumpliendo el periodo de obsolescencia y porque además el Gobierno de España nos ha hurtado en la última legislatura los fondos de cohesión del Sistema Nacional de Salud que nos permitía de forma pacífica mandar a los pacientes para que fuesen atendidos en centros de referencia a nivel nacional, ¿no? Y esto hace que tengamos que ser más resolutivos en la propia comunidad autónoma. Con lo cual, digamos que estas son las líneas por donde vamos a ir en este ejercicio 2016 de cara a poder hacer ese equipamiento.